Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro encuentro, a otro webinar de la SPR de Latinoamérica. Estamos muy contentos que nos acompañen en otro de nuestros eventos que venimos haciendo. Ya vienen unos cuantos que tenemos en septiembre. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el doctor Claudio Martínez. Una presentación muy linda sobre sexualidad y género en la clínica. Así que bueno, ya les voy a estar contando un poco su presentación. Les recuerdo que este evento va a quedar grabado para que puedan acceder una vez que haya finalizado a través de los canales oficiales de la SPR. Hablando de la SPR, estamos en momento de elecciones, así que para los miembros no se olviden de ingresar a la página y votar. Tenemos tiempo hasta fines de octubre. Y ahora sí, ya más cerca de la presentación, Claudio en su presentación va a determinar distintos espacios durante para que puedan hacer preguntas, comentarios, así que pueden ir dejando todos sus preguntas en el chat o activar su micrófono para conversar directamente con él. Sin más, les cuento un poco de Claudio. Claudio es doctor, profesor, titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, es director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapias y del proyecto investigador asociado del Instituto Milenio de Depresión y Personalidad. Es psicólogo clínico, profesor y supervisor de psicoterapia, con estudios de especialidad en psicoterapia con personas de sexualidades, género y relaciones diversas en el Pink Therapy Institute de Londres. Es fundador de la Red Latinoamericana de Investigación en Psicoterapia y Salud Mental con Personas de la Diversidad Sexual y de Género, y además es miembro de la SPR desde 1992. Así que, Claudio, es un placer que nos puedas estar acompañando hoy. Te agradezco muchísimo por estar acá y te cedo la palabra, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenos días o buenas tardes, no sé, dependiendo de las latitudes. A todos y todas, un placer estar acá. La verdad es que estoy muy contento de ver a la SPR latinoamericana con tanto movimiento. Recordar que el 2022 la SPR, el capítulo latinoamericano de la SPR cumple 30 años. Y yo creo que de alguna forma estos últimos años, sobre todo con gente más joven, digamos, que está participando y dinamizando un poco este capítulo, gente como Juan, Rocío, etcétera, Clara Paz, que por ahí estoy viendo ahí su foto, de alguna manera han movilizado este capítulo y haciéndolo crecer día tras día. Y yo creo que actividades como esta tienen ese sentido. Así que bueno, tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. Voy a parar en algún momento y dejar de compartir para que hagamos preguntas y luego retomo y podemos dialogar hacia el final. Entonces, sin más, quiero que me digan si se ve con claridad. Ahí se ve. Ya. Perfecto, Claudio. Adelante. Muy bien. Bien, titulé esta presentación como Psicoterapia culturalmente competente con pacientes pertenecientes a la diversidad sexual y de género, que hace alusión de alguna manera a la idea no de un modelo psicoterapéutico, sino más bien de las competencias que tienen que ver con una sensibilidad a propósito de ciertas características y una cultura de alguna manera, es decir, elementos sociales que han marcado la diversidad sexual y de género durante la historia de la psicología, pero también, sobre todo estos últimos 30, 40 años, cómo se ha desarrollado de alguna manera el campo de la psicoterapia y la investigación en clínica y psicoterapia asociada a esta población, ¿no? Nosotros en el Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad de Diego Portales, ya desde hace un tiempo venimos trabajando, y muchas de las cosas que les voy a contar acá tienen que ver con desarrollos que hemos realizado en este centro, y con investigaciones también que llevamos haciendo hace algún tiempo. Como decía Juan,
formamos hace un par de años una red con investigadores de Brasil, Colombia y hoy en día de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, una red de investigación en psicoterapia y salud mental con la diversidad sexual y de género, que de alguna manera nos ha permitido ir creciendo cada vez más en un campo que en Latinoamérica en general ha tenido poco desarrollo todavía, ¿no? Por lo tanto, muchas de las cosas que les voy a contar son una producción colectiva también, ¿ah? Aquí hay algunos miembros de nuestro equipo, ¿no? Tanto de la Universidad Diego Portales probablemente tal, o de otros centros chilenos con los cuales, digamos, desde hace un tiempo venimos trabajando en estos temas, ¿ah? Probablemente ubican muchos de ustedes quizás a Jaime Barriento de la Universidad Alberto Hurtado, bueno, a Lemka Tomisic de nuestra universidad también. En esta presentación la dividí en tres partes, que a su vez tiene que ver con lo que serían como los tres ejes o tres pilares de la formación de psicoterapeutas culturalmente competentes según algunos autores, digamos, ¿ah? Y que, si ustedes se fijan, no difiere demasiado de cualquier formación psicoterapéutica competente y responsable, digamos, que tiene estos tres grandes ejes, ¿no? El conocimiento y la formación, la autoconciencia y el monitoreo siempre presente que debemos tener todos los psicoterapeutas sobre quiénes somos y quiénes somos como psicoterapeutas y personas, y finalmente una práctica, ¿no? En este caso se le llama la práctica afirmativa, pero finalmente es una actitud frente a la práctica y también ciertos focos específicos asociados como a las poblaciones con las cuales trabajamos, ¿no? Entonces van a ser estos tres grandes ejes los que yo voy a tocar en esta oportunidad, partiendo por el conocimiento y la formación y estos tres aspectos, ¿no? que menciono ahí: el lenguaje de la diversidad, las disparidades en salud mental y el modelo de estrés de minoría como modelo explicativo acerca de las disparidades. Entonces voy a partir con el lenguaje, que claramente el lenguaje de la diversidad cada día de alguna manera se transforma en algo que es parte de la cotidianidad y los desarrollos en el ámbito académico o en general cotidiano de nuestras sociedades y culturas. En los últimos años, sobre todo, esto ha sido cada vez más importante. El lenguaje, de alguna manera, con cierta paridad de género, por ejemplo, todo eso ha ido cambiando y se ha ido instalando, yo diría, en un proceso que no para y que ha sido muy bueno, digamos, que eso ocurra. Y por lo tanto también ha aparecido una serie como de nomenclaturas, de nombres, de siglas, ¿no? El LGBTQI, qué sé yo, y más, etcétera, cada vez es como más largo, por lo tanto, eso implica que investigadores, académicos, clínicos, etcétera, tengamos que de alguna manera entrar en esta dimensión de la cultura que es el lenguaje, ¿no? Entonces, como una manera de resumir, probablemente ustedes han escuchado mucho de esto, pero como para partir, quisiera como subrayar las dimensiones de la identidad sexual, ¿ah? Las cuales, y aquí utilizando un esquema de la profesora Vargas Trujillo, ¿no? de Bogotá, Colombia, de alguna manera entender que nuestra identidad sexual tiene diferentes dimensiones y que de alguna forma necesitamos tenerlo relativamente claro en términos de nuestro conocimiento a la hora de trabajar no solamente con la diversidad sexual, digamos, sino con cualquier otra persona. Y son básicamente estas tres dimensiones que interactúan entre sí, ¿no? Tradicionalmente, y como de alguna manera hemos sido educados a través de la historia, ¿no? Algo que ha ido cambiando en estos últimos años, sin embargo, ha primado, ¿no? Donde la relación entre la dimensión biológica, ¿verdad? Es decir,
la dimensión que habla del aspecto más biológico que tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con el fenotipo que podemos tener, con las características sexuales secundarias, etcétera, etcétera, interactúa con otros elementos que de alguna manera van conformando la identidad a través del tiempo, particularmente con la dimensión social y la dimensión motivacional. Entonces, cuando hablamos de dimensión biológica, nos vamos a referir, ¿no?, a todos estos aspectos que tienen que ver más bien con esa biología en términos del fenotipo, del desarrollo, gonadal, por ejemplo, y de una fisiología, de alguna manera, sea visible o no, que habitualmente nos convierte en machos o hembras. Sin embargo, también, por ejemplo, está acá las variantes de este desarrollo, y que de alguna manera se conoce como la intersexualidad. Pero luego están dimensiones que a la larga han sido mucho más complejas, sobre todo desde el punto de vista de las culturas, ¿no?, y que varían de alguna manera en relación a diferentes sociedades y han tenido variantes históricas importantes en estos últimos 30 o 40 años. Me refiero fundamentalmente a la dimensión social, ¿no?, que de alguna forma busca colocar de alguna manera la cultura en nuestra sexualidad a través del género, del comportamiento, de la expresión en el lenguaje, en la vestimenta, en los juegos, etcétera, etcétera, y que parte muy tempranamente, normalmente asociado con esa dimensión biológica, ¿no? Y aquí en la dimensión social entonces tenemos las categorías de mujer, hombre, masculino, femenino, y de alguna manera también aparece en los últimos años, sobre todo, que no es nuevo, digamos, pero sí podemos incluir una expresión andrógina con respecto a que viene a ser una especie como de rechazo también a estas categorías binarias, ¿no?, de mujer o hombre o femenino masculino, más tradicionales, ¿no? Y también otro elemento que ha estado en permanente tensión en los últimos años y que antes de alguna manera estaba asociado, ya voy a hablar sobre eso, a desarrollo psicopatológico. Sin embargo, hoy en día ya no es así, y no solamente no es así, sino que de alguna manera ha ido cada vez más siendo parte de la cultura psicológica, académica y social en general, digamos, en el mundo, que tiene que ver con las identidades trans, que viene a ser una especie como de tensión entre el género asignado, asociado a la biología, versus el género sentido, ¿no?, el género que de alguna manera se vive, se siente internamente, más subjetivamente, más individualmente, ¿no? Y ahí tenemos diferentes identidades: transgénero, transexual, o el género no conforme, o hoy en día el género no binario, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya voy a hablar también de esto, ¿no?, de esta gran dimensión que tiene que ver con la diversidad de identidades de género, ¿no? Y por otro lado tenemos la dimensión motivacional, que básicamente tiene que ver como hacia dónde va nuestra libido dirigida, ¿no?, hacia dónde de alguna manera nuestro interés por un otro, ¿no?, lo que nos motiva a también llevar nuestro género y nuestras identidades hacia, de alguna forma, relacionarnos con otros desde el punto de vista erótico, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista amoroso, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo tradicional ha sido en la dimensión motivacional, la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad habitualmente, ¿no? Y a eso de alguna manera se ha ido agregando una serie de otras posibilidades
dentro de esta dimensión, que es muy amplia, crece día a día y que de alguna manera forman parte de lo que se llaman las relaciones y prácticas sexuales diversas. Ahí tenemos la pansexualidad, la asexualidad y relaciones no monógamas, por ejemplo, como el poliamor u otras, ¿no? Entonces, de alguna forma, si hay algo que podemos como decantar de todo esto, es que hoy en día ya no podemos decir que el sexo solamente está asociado a una dimensión, sino que nuestra identidad sexual se va formando desde que nacemos con estos diferentes elementos y uno de alguna manera se va siendo impactado por la cultura, por la sociedad en que uno crece, en la familia que uno crece, los ambientes que uno crece, cómo cada una de estas dimensiones es transmitida, ¿no? A nosotros en la medida que vamos creciendo. Es importante también, como parte de este lenguaje, conocer la idea de la heteronormatividad y cisnormatividad. La heteronormatividad es todo un sistema de creencias que ha sido histórico además y que impone a la heterosexualidad como la norma, es decir, cómo la motivación sexual debe estar dirigida a un género distinto al nuestro, ¿no? O al que nosotros nos identificamos. La suposición de que esta heterosexualidad es universal y que cualquier otra cosa fuera de la heterosexualidad no es natural, ¿no? Y vamos a ver de qué manera esta heteronormatividad ha afectado de alguna forma a todas aquellas personas que no se identifican con estas normas, ¿no? Hegemónicas que han prevalecido en nuestras culturas, ¿no? Y la normatividad en la misma línea, sí significa en línea con, ¿no? Que es también un sistema de creencias, ¿no? Que impone la idea de que la concordancia entre el sexo biológico y el género es algo natural y universal, ¿no? Y por lo tanto esta concordancia, según la cisnormatividad, tendría solamente dos posibilidades, ¿no? Mujer-hombre, es decir, una persona nacido como hembra debiera ser asignada como mujer y por lo tanto con un género femenino, y su expresión debería ser esa, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, y esto implica muchas cosas, digamos, implica una manera de comportarse en el mundo, de ver el mundo. Entonces, ya con esto podemos ir haciéndonos una idea de la implicancia que esto puede tener para personas donde esta concordancia no es tal, ¿no? Que desde muy temprano esta concordancia no es la que de alguna manera la sociedad está esperando y entra en tensión muy tempranamente con los representantes de esa sociedad que habitualmente son los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Entonces, como para ir cerrando esta primera parte que tiene que ver con el lenguaje, el efecto, ¿no? De la heteronormatividad y cisnormatividad de alguna manera ha ido como siendo investigado, siendo abordado desde la psicología clínica y desde la psicoterapia. Y eso ha permitido, en la medida que también la cultura ha ido cambiando, hacia este lenguaje más diverso en términos sexuales, de género y de relaciones posibles, ¿no? Esto ha implicado un cambio en la comprensión de todas estas normas y todas las expectativas sociales frente a las cuales de alguna manera estamos tan influidos siempre, ¿no? Sobre concepciones y expectativas sobre pareja, matrimonio, sexualidad, intimidad, las prácticas sexuales, el placer, el erotismo, etcétera, ¿no? Y esto va a ser muy importante para nosotros como terapeutas, ¿no? Porque implica la comprensión que como terapeutas podemos tener de conceptos como la monogamia, por ejemplo, ¿no? O el matrimonio y la reproducción, los diferentes roles de género, la expresión de género, o también la identidad,
que de alguna manera se cuestionan, ¿no? Y nos implican, y ya lo vamos a hablar más tarde en esta presentación, realizar nuestra propia autoevaluación. ¿De qué manera todos estos conceptos y preconceptos pueden estar influyendo en la mirada que nosotros tenemos sobre nuestros pacientes, en la mirada que nosotros podemos tener a la hora de investigar, por ejemplo, esta población, y cómo nos sentimos de alguna manera implicados en ello, ¿no? Bueno. Un segundo aspecto de este primer gran eje de conocimiento y formación, yo diría que uno de los aspectos más investigados y más importantes, que siempre es bueno tenerlo claro y que de alguna manera le hace sentido a que instalemos un trabajo específico también y una sensibilidad cultural frente al trabajo con poblaciones LGBT, tiene que ver con elementos clínicos y la llamada disparidad en salud mental. Les voy a mostrar algunos pequeños extractos de entrevistas que hemos realizado a propósito de investigaciones que venimos haciendo desde el 2015-2016 en Chile, con algunos casos de, esto es una investigación sobre suicidio, ¿no?, en adolescencia. Por ejemplo, un chico gay de 23 años dice, la vida para los casos de los gays, o en mi caso en realidad, no va a ser la misma que el resto, ¿no? Pensar que yo probablemente no tengo una pareja estable, y yo en verdad eso creo de los gays todavía. Es muy difícil que tenga una pareja estable, cuando crezca probablemente, no sé, cuando tenga 40 años voy a estar solo, voy a vivir solo. Esos pensamientos de repente me achacan, o sea, me deprimen, me bajan, ¿no?, como en términos de ánimo. Y rápidamente uno lee ahí una desesperanza, ¿no?, una desesperanza hacia el futuro. O en este caso de una chica trans de 21 años, ¿no? Voy a leer solamente lo que está más subrayado. Y ahí hay un quiebre, dice, como decir, me pueden tratar muchas veces como mujer, me pueden decir la me pueden decir, oh, qué linda te ves hoy en día, pero siempre me van a ver como un hombre, me ven como hombre. En su mente soy una cosa extraña, que sí, tiene rasgos un poco andrógenos, pero sigo siendo hombre, sigo teniendo pene para ellos, y eso es la realidad. Entonces, sí, hay de repente ciertas veces que se me pasa por la mente. ¿Qué pasaría si no estuviera acá? O me tirara al metro, o cosas así. Otro, por ejemplo, dice acá, meter a un psicólogo, y esto es interesante porque también en esta entrevista aparece el psicólogo, el terapeuta, ¿no? Cómo estamos vistos, ¿no?, a veces por estos jóvenes y estas jóvenes en nuestra postura académica, cultural, clínica, etc., ¿no? Por ejemplo, este chico de 22 años dice, meter a un psicólogo al medio también hace que, y yo lo viví, uno lo enfrente como una amenaza más. O sea, pareciera que el psicólogo viene como a tratarte como si uno estuviera enfermo. Estamos hablando del año 2016-2017, o sea, de alguna manera, como no hace tantos años estaba presente estas ideas, estos prejuicios, o estas vivencias, ¿no?, de estos jóvenes acerca de nuestro papel frente a ellos. Esta chica lesbiana de 23 años que dice, tuve una muy mala experiencia con esa psicóloga. En el fondo, ella me hizo decidir si yo era lesbiana o era hetero. Y yo en verdad en ese momento no sabía qué era. Estaba experimentando, estaba viviendo, estaba descubriendo, y no. Y aparte tenía mucho miedo, porque para mí como que se estigmatizó el tema de que sintiera algo por otra mujer. También les pongo acá estos testimonios de una fundación que se dedica al trabajo y prevención del suicidio en jóvenes de la diversidad sexual y de género, y presentan un informe todos los años y presentan algunos extractos de chicos que
que llaman a un chat, digamos, pidiendo ayuda. Por ejemplo, acá una chica de 16 años dice: mi autoestima está por los suelos, me corto, golpeo porque siento que lo merezco, no me siento mejor haciéndolo, pero sé que lo merezco. U otro dice: pucha, la verdad es que estoy viviendo cambios demasiado profundos y traumáticos. Hace un buen tiempo vengo ya sintiendo como una opción real la del suicidio. Creo que en este momento es lo único que podría generar alivio a lo que siento. O este chico dice: y he hecho muchas tonterías por el miedo al rechazo, drogarme, cortarme, intentos de suicidio constantes. Todos estos testimonios, de alguna manera, forman parte de lo que ya la investigación viene mostrando hace muchos años, que es cómo es la salud mental de las personas LGBT+, ¿no? Y cómo esta salud mental claramente tiene ciertas características que hace que, en comparación con la salud mental de sus pares, que sean cisgénero o heterosexuales, por ejemplo, sean tan distintas, ¿no? Entonces aquí existe una disparidad en términos de promedios, ¿no? En las diferentes cifras acerca de salud mental, en diferentes áreas o psicopatologías como trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿ah? O el consumo problemático de alcohol y drogas, por ejemplo, ¿no? La ideación e intento de suicidio, por ejemplo, si van a encontrar, digamos, que los porcentajes, que en general son altos en jóvenes en Latinoamérica, van a ser más altos en esta población específica, ¿ya? Por ejemplo, esta investigación de Irving en el 2013 que mostraba que los suicidios de personas gay y lesbianas dan cuenta como el 30% del total de suicidios en Estados Unidos, digamos, en un informe del 2013. Nosotros en Chile hemos hecho investigaciones que han incluido al tramo de la edad entre 18 y 24 años, ¿no? Como por ejemplo en esta investigación que hicimos hace algunos años, utilizando una escala de suicidalidad que se usa en Chile, y frente a la pregunta si alguna vez había pensado en terminar con su vida, un 62,6% contestaban que sí, ¿no? Y un 23,6% que habían hecho un intento de suicidio. Estamos hablando de un tramo de entre 18 y 24 años, ¿no? Y algunos los últimos 6 meses lo habían pensado y otros habían hecho un intento en los últimos 6 meses, ¿no? Y esto se repite, ¿no? No solamente en investigaciones chilenas o latinoamericanas, sino en todo el mundo. Muchos de acá, de la SPR, conocen el OQ, que se usa mucho en investigación en psicoterapia, ¿no? Tiene un ítem que dice que habla sobre el pienso quitarme la vida, y en esta misma muestra aparecía como ya un 20% que a veces, un 3% casi siempre y un 1% con frecuencia, ¿no? Y esto aún es mayor en la población transgénero, ¿no? Acá los indicadores negativos de salud mental y sobre todo de suicidio se agudizan muchísimo, ¿no? Hay más de un 50% de intentos de suicidio a lo largo de la vida. En diferentes investigaciones han mostrado ese tipo de cifras, y un mayor a 80% de ideación suicida y autolesiones, por ejemplo, ¿ya? En algunas investigaciones llevadas a cabo por Jaime Barrientos en Chile, aparece, ¿no?, en mujeres trans un menor nivel de satisfacción con la vida y menor sentido de propósito vital, a propósito de esto de la desesperanza, por ejemplo, ¿no? O aparecen más sintomatologías depresivas, somatizaciones, ansiedades fóbicas, etc. Obviamente esto hace pensar, digamos, que aumenta el uso de servicios de salud mental, y de hecho las investigaciones acá en Latinoamérica hay menos investigaciones, pero en otras partes del mundo se ha investigado de cómo las poblaciones LGBT usan más los servicios de salud mental que las personas heterosexuales en general, ¿no? En nuestras investigaciones, en la encuesta que hicimos hace algunos años,
entre psicólogos y profesionales, digamos, de la salud mental, un 77% había trabajado alguna vez con pacientes de la diversidad sexual y un 42,5% estaba actualmente con un paciente de la diversidad sexual en general. Sin embargo, lo que ocurre acá, además de que un aumento del uso de servicios de salud mental, y además debo decir algo aquí, ¿no? Como que este aumento, de alguna manera, en la medida que ha habido una apertura cultural, una despatologización también de la homosexualidad, de la transexualidad, etcétera, etcétera, ha habido más, de alguna manera, tendencia a consultar, a pedir ayuda, se han abierto más servicios, sin embargo, igual aparecen ciertas barreras que les voy a mencionar en un minuto más, digamos. Esta también es una encuesta que hicimos en el 2018, donde el 18,1% de los y las participantes reportaba estar en psicoterapia y un 64% haber acudido alguna vez a tratamiento psicológico o psicoterapéutico. Una encuesta, la única gran encuesta que han hecho, digamos, agrupaciones lésbicas en Chile, que fue el 2019, mostraba que un 32,8% de las mujeres encuestadas, mujeres lesbianas, habían recibido atención psicológica o psiquiátrica específicamente por su orientación sexual. Pero ¿con qué se enfrentan las personas? Con ciertas barreras, ¿no? Y esto también ha sido estudiado y hay grupos de investigadores que se han dedicado como a levantar el tema de las barreras en la atención de salud mental. Es decir, a pesar de que puede haber una mayor apertura en muchos aspectos, ¿no? Existen estas barreras que son de diferentes niveles. Hay barreras a nivel del sistema, ¿no? Por ejemplo, la ignorancia sobre aspectos particulares del contexto social de las personas LGBT, poca disponibilidad de servicios de salud mental en general, ¿no? Poca práctica profesional afirmativa, es decir, a nivel del sistema en general. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones sobre políticas de salud en Chile con respecto a la diversidad sexual y de género, y la pobreza es bastante importante, digamos, dentro del ámbito más público de salud, ¿no? Pero también hay barreras asociadas a los profesionales, ¿ya? Pocos los profesionales de salud mental que de alguna manera se han especializado o de alguna manera se han interesado en conocer o ser sensibles a la cultura del trabajo con pacientes de la diversidad sexual y de género. Y también muchos prejuicios y actitudes negativas, ¿no? Ya sea de manera abierta o de manera implícita. La mayoría de las investigaciones ha mostrado que eso sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Ya más adelante voy a hablar un poco de eso, ¿no? Pero finalmente también tenemos barreras individuales en los propios pacientes, ¿no? Y que tienen que ver con las expectativas negativas respecto a la atención psicológica y psicoterapéutica, ¿no? Ahí es interesante de alguna forma también ver cómo las propias comunidades LGBT en general son suspicaces y muchas veces tienen expectativas negativas, muchas veces basadas en experiencias reales, digamos, de maltrato en ambientes de salud, pero también mucho prejuicio, ¿no? Estamos desarrollando con un equipo de investigación en Chile, de nuestro equipo, esperamos sacarlo de aquí al próximo año, una encuesta, sacar un instrumento que mida prejuicio en los propios... en las propias personas, digamos, de la diversidad sexual y de género. Bueno, y el tercer punto del conocimiento y formación es bueno, le puse el modelo de estrés de minoría hacia una psicología LGBT como una pregunta, ¿no? que algunos investigadores se han hecho, yo también, digamos, sobre si de alguna manera el destacar estos modelos explicativos, hay más de un modelo, ¿no? Yo les voy a hablar de uno específicamente, pero más de un modelo que trata de explicar de alguna forma estas disparidades en salud mental, ¿no?
El modelo más conocido, más utilizado, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, el modelo de estrés de minorías de Meyer, que aparece en el 2003 y de ahí se ha desarrollado, ha sido adaptado de alguna manera, ha sido ampliado, etcétera, etcétera, que en el fondo enfatiza los procesos sociales subyacentes a estos indicadores negativos en salud mental en la población LGBT, ¿no? Y describe dentro de este modelo 4 procesos de estrés de minoría que se pueden categorizar como 2 grandes aspectos, ¿no? Aquellos estresores más distales, más distantes a la persona, por decirlo así, y que tienen que ver con elementos más estructurales y sistémicos, ¿no? Asociados a la victimización, a la discriminación, a las actitudes heterosexistas, o toda una problematización sobre la orientación sexual e identidad de género diversa, en los diferentes países, las diferentes culturas, las diferentes sociedades, ¿no? Esto tiene diferentes fuerzas y diferentes expresiones o manifestaciones, ¿no? Y por otro lado, los estresores más proximales, que están más cerca de la individualidad, más cerca de la subjetivización de las personas de la diversidad sexual y de género, y donde se enfatiza la internalización del estigma, el ocultamiento y la hipervigilancia. Este es el modelo, no me voy a detener demasiado acá, pero si ustedes se fijan, acá destacan acá al medio estos procesos proximales, las expectativas de rechazo, la homofobia internalizada, por ejemplo, o procesos más distales que tienen que ver con el prejuicio, la discriminación, la violencia, que en general lo podemos ver día tras día, digamos, en nuestros países. En Latinoamérica esto aparece a cada rato, ¿no? Como en el lenguaje, en la calle, en las familias, el lenguaje excluyente, descalificador, la segregación, la violencia física, los humoristas, por ejemplo, este es un humorista chileno, digamos, que profitó durante años de un personaje, ¿no? Gay, ya no existe más, digamos, y sé que conozco al actor, digamos, y sé que no tiene ningún problema, digamos, con la diversidad sexual. Sin embargo, aprovechó algo que era parte de una cultura, ¿no? O derechamente la violencia, ¿no? Pero de una violencia que no solamente es la violencia callejera, sino también violencia del sistema. Finalmente, después de muchos años, en Chile tenemos una ley de identidad de género y hay un sistema registral que permite a que mayores de 16 años, sin tener que probar un cambio de sexo ni nada por el estilo, pueden cambiar su sexo registral y su nombre registral. Yo sé que en Latinoamérica hay países que mucho más adelantados en algunos de estos aspectos o más atrasados en otros, ¿no? No tenemos una culturas tan similares, pero sin embargo todo esto lo hemos vivido y lo hemos como conocido a través de nuestra historia, ¿no? Hay muchas agrupaciones que hacen investigaciones año tras año, ¿no? Y siempre de alguna manera aparece el tema de la discriminación en un porcentaje muy importante de todos los diferentes grupos y comunidades LGBT, ¿no? Este es una investigación, un informe anual de derechos humanos que hace el Movil, una agrupación chilena, una ONG chilena, que hace una encuesta todos los años con las comunidades lésbicas, de gays, trans, sobre el tema de la discriminación. Esta también es otra encuesta sobre el tema de la discriminación también con mujeres lesbianas. Esas discriminaciones, eso que recién les mostraba, esos prejuicios más amplios en la sociedad, los problemas a nivel de la generación de políticas públicas, de leyes, etc., es una parte del problema, la parte que de alguna manera más nos toca a nosotros como clínicos, como terapeutas, es lo que tiene que ver con el individuo mismo. Y acá, dentro del esquema, del modelo de estrés de minoría, está
los estresores más proximales, que fundamentalmente tienen que ver de cómo las personas van internalizando todos estos elementos sistémicos y estructurales, los van haciendo propios y lo convierten en una especie de enemigo interno, ¿no? Y en esto hay dos expresiones habituales. Uno que se llama la internalización del estigma hacia afuera, que tiene que ver cómo las propias personas, digamos, de las comunidades LGBT tienen actitudes y lenguaje negativo hacia otras personas de sus propias comunidades, ¿no? O bien hacia adentro, que es lo que más solemos encontrar, digamos, en la clínica. Voy a hablar más tarde sobre eso, que este estigma que se expresa en malestar con la develación de la orientación sexual e identidad de género, la autoexclusión o la desconexión con otras personas de las comunidades LGBT, el malestar con la actividad sexual, conflicto interno, disminución de la autoestima y violencia autoinfligida, por ejemplo, ¿no? Acá algunos testimonios, ¿no?, de estas entrevistas que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, aquí un chico decía: yo eso sentía que me odiaba a mí mismo en algún momento, porque era como, ¿por qué actúo así? Si yo no tengo que ser así, ¿por qué hago esto? Yo me odiaba, o no sé si odiarme, pero no me gustaba quien yo era. O una chica lesbiana decía, como que yo sentía prácticamente que era una discapacidad, que iba a tener que cargar toda mi vida, como que iba a tener así escrito en la frente, como lesbiana, y se me iba a cerrar un montón de puertas, ¿no? O la hipervigilancia del estigma y el ocultamiento, que son dos aspectos que también son parte de estos estresores más proximales, ¿no? Un chico gay dice: fue como bien cansado para mí estar todos los días pensando, no sé, fui al centro comercial, vi ropa que me gustó y decía, ¿esta ropa será normal de los heteros? O sea, ¿este buzo estará bien? ¿O puede que a lo mejor si elijo esta polera, esta remera, se notará un poco que soy gay? O no sé, estamos en una discusión. ¿Mi pensamiento será gay o será hetero? Por ejemplo, ¿ah? O sea, una constante hipervigilancia que obviamente los mantiene en un estado de hiperalerta, un estado de angustia permanente, ¿no? O esta chica trans decía, era como si estuviera atrapado dentro de mí, como que mi yo no puede salir, y está mi otro yo, que es lo que los demás ven. Entonces yo siempre he tenido esos dos yo. O sea, desde los 15 años, o un poquito antes tal vez, que tuve esos dos yo, que era el yo que todos veían y el yo que era mi yo real, ¿no? Entonces vivir con esta constante disociación, con esta constante a veces doble vida, obviamente va generando problemas en salud mental, ¿no? Nosotros está en revisión un artículo que va a salir, esperamos, este año, de una investigación que hicimos sobre estigma sexual internalizado, salud mental y psicoterapia, con 598 personas que participaron, digamos, de la diversidad sexual y de género, y así muy someramente un resultado, y ustedes ven, digamos, todo lo que está sobre uno, que son diferentes expresiones de salud mental, ideación suicida, malestar subjetivo, intento suicida, sintomatología depresiva, que es lo que está más alto, aparece asociado positivamente con estigma sexual internalizado, ¿no? En términos altos también. Lo que aparece más bajo, bajo uno acá, ¿no?, es el asistir a psicoterapia. Es decir, de alguna forma, por lo menos en las personas que asistían a psicoterapia, el estigma sexual internalizado era a un nivel más bajo, ¿no? Y esto es importante, ya lo voy a tocar un poco más hacia adelante en esta charla. El trabajo específico en psicoterapia sobre el estigma sexual internalizado puede ser un foco o el foco más importante sobre esto, ¿no? Algunas palabras sobre el suicidio, específicamente, que yo diría que es una de las expresiones más complejas, digamos, de la salud mental, de aspectos negativos de salud mental LGBT en general,
En nuestras investigaciones y además en la literatura aparecen factores de riesgo más específicos para la población LGBT, ¿no? Toda esta victimización de género, la marginación de las comunidades, por ejemplo, que se ha acentuado durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los jóvenes y las jóvenes de las comunidades LGBT, por ejemplo, han estado más aisladas de sus propias comunidades, de sus propios pares, y eso ha incidido, digamos, también en un aumento de la sensación de aislamiento y marginación, y por lo tanto más problemas de salud mental. La pertenencia a religiones más rechazantes e intolerantes también está muy asociada como un factor de riesgo suicidio, pero sobre todo el rechazo familiar y la homo-lesbo-transfobia internalizada, o estigma sexual internalizado, ¿no? Como dos elementos que se convierten en un factor de riesgo muy específico para las personas de la diversidad sexual y de género, que sobre todo en los jóvenes aparece más fuertemente en la etapa de cuestionamiento, cuando están cuestionándose su sexualidad o su identidad, o en la etapa de salida del closet, dependiendo sobre todo cómo sean las respuestas que obtienen de sus familias, de sus padres, de sus medios, digamos, en general, ¿no? Esta es una investigación que hicimos cualitativa hace algunos años, ¿no? Y si ustedes se fijan, esto con jóvenes gay y lesbianas, vimos como aquí la desesperanza, ¿no? Sobre el futuro, ¿no? Como un elemento transversal en general, ¿no? Y con historias de dificultades en la familia, de aceptación y rechazo, de violencia homofóbica, de estigma, etcétera, etcétera. Y como todo eso en sus vidas, de repente era el proceso suicida se gatillaba por un elemento así que tenía un impacto mayor, o sencillamente por una acumulación, ¿no? Y de repente una gota que rebasa el vaso y sencillamente se disparaba un proceso suicida. Y ahí, tristemente, en muchos de estos testimonios aparecía cómo el mundo adulto que los rodeaba tenía una manera de ayudar muy pobre, ¿eh? Muy pobre y a veces incluso muy negativa. También hay un artículo que fue publicado hace poco en la revista latinoamericana que habla un poco sobre el papel de la consejería y la psicología en todo esto, ¿no? Pero por otro lado, interesantemente, el papel de testimoniar también transforma. El papel de poder dar el testimonio, de hablar de lo que les ha ocurrido, poder ayudar a otros miembros de sus propias comunidades, tiene un valor tremendamente positivo para los y las jóvenes, digamos, de la diversidad sexual y de género. En paralelo, hicimos lo mismo con jóvenes trans, un artículo que está en revisión, que se llama Nuestro trauma cotidiano, que tiene que ver con la construcción subjetiva de la experiencia suicida en jóvenes trans en Chile, una muestra chiquitita, pero donde también, nuevamente, la desesperanza aparece desde las etapas de cuestionamiento, las etapas de empezar a entender y sobrevivir de alguna manera, siendo alguien distinto desde el punto de vista de lo esperado con respecto a su identidad, y luego, cuando de alguna manera están asumiendo una identidad diferente, más diversa, siendo trans, la pregunta de cómo existir, ¿no? Cómo existir en la sociedad siendo una persona trans o de género no conforme, ¿no? Y ahí aparece el terror al futuro, el tener que tomar ciertas decisiones que a veces no son bien acompañadas ni por el sistema de salud, ni por las familias muchas veces, y por lo tanto también aparecen ahí los procesos suicidas, ¿no? Y todo esto acompañado de, si ustedes se fijan abajo, de violencia social y una serie de cambios que tienen que asumir sobre la experiencia que van teniendo sobre las diferentes dimensiones asociadas al cuerpo, ¿no? Bien, voy a parar ahí 5 minutos por si hay preguntas. Esta es la parte más larga. Voy a dejar de compartir.
unos minutos. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de seguir. Recuerden que pueden hacerlas ya sea mediante el chat o activando su micrófono también. Mientras tanto, Claudio, aprovecho y te hago una pregunta, un comentario, que bueno, pensando en como comentabas del comediante de Chile que usaba un personaje, y cómo había una época en la que estaban muy en auge ese tipo de personajes, y ahora por ahí se está empezando a ver que está mucho más... los personajes cuando aparecen con otras orientaciones sexuales aparecen más, no quiero decir naturalizados, pero dentro del continuo de la serie sin ser necesariamente el personaje cómico o ridículo. Sí. ¿Considerás que esto es un avance en pos de empezar a cambiar un poco la estructura general o simplemente es otra fase dentro de... Es un cambio cultural, básicamente. O sea, hemos tenido una historia que ha estado marcada de alguna manera por una cultura que ha sido tremendamente homofóbica, tremendamente estigmatizadora, por lo tanto, son pequeños signos de cambio que han venido y que han sido globales en el fondo, ¿no? Como en algunos países o en algunas latitudes ha empezado mucho antes, en Latinoamérica se ha estado instalando en los últimos años sobre todo en la juventud, es donde más uno logra ver esos cambios, porque aparece ligado también a los propios procesos del desarrollo identitario juvenil y también la juventud es la que expresa con mayor libertad en general, ¿no?, esos cambios. Por lo tanto, sí, yo creo que, y uno se fija, por lo menos en Chile, diferentes comediantes, cómo han ido cambiando su rutina, ¿no? Uno que los conoce hace tantos años se da cuenta, digamos, que sus rutinas han ido variando y de alguna manera considerando esto y han buscado a través de la creatividad generar otro. Ahora, eso, ¿cuánto peso tiene? Yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma a un cambio cultural cada vez mayor, ¿no?, de aumentar sobre todo el respeto, ¿no? Eso. Gracias, Valeria Claudio. parece que tenía una pregunta. Hola, sí, buenos días, Claudio, buenos días a todos, a todos, a todas. Soy Valeria Hettich, soy psicóloga clínica de profesión, trabajo en la salud mental pública de Chile, del sur de Chile, desde el CESFAM de Yanquihue, precisamente estoy conectada. Agradecerte, Claudio, yo estoy muy interesada, bastante formada, pero todavía como llena de dudas respecto a la psicoterapia con este tipo de personas. Y quería preguntarte sobre todo los datos que nos entregaste de tus investigaciones. Entiendo que están al alero de la universidad y al alero del centro de estudios que tienen ustedes. Quería saber si en algún momento se cruza con información o reportes de personas pertenecientes a la minoría sexual y de género que se atiendan en salud pública. Si tú manejas datos con este tipo de población o estamos hablando en estas datas solamente de personas del ámbito privado, del ámbito académico, que tienen acceso a centros de estas características. Gracias. Mira, bueno, gracias por tu pregunta, Valeria. Efectivamente, para los que de acá no son de Chile, Valeria está en una parte del sur de Chile que de alguna manera en Chile todo está concentrado sobre eso en Santiago, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema de disparidad también con respecto a eso. Mira, tu pregunta apunta a un tema estructural, ¿ya? Y sistémico a propósito de las barreras que yo contaba, ¿no? Porque no hay mucha información sencillamente porque no se registra, ¿no? Porque el tema de los registros habituales siguen la heteronormatividad y la cisnormatividad. Entonces, hombre, mujer, ¿ya? No existe otras posibilidades, ¿no? Y eso cuesta un mundo, porque yo he sido testigo, digamos, y he participado
de la apertura que han tenido diferentes gobiernos como para pensar qué hacer con esto. Pero el sistema es rígido, el sistema es gigante. Probablemente pasa lo mismo en otros países de Latinoamérica, donde partiendo por algo tan básico como los registros de los pacientes, ¿no? Las fichas clínicas, están hechos con una heteronorma y con una cisnorma, de alguna forma, ¿no? Siempre aparece igual. Entonces, las otras posibilidades, a lo más, en algunas partes se está agregando el otros, ¿no? Que también, si bien es un mínimo avance, igual es invisibilizador de alguna forma de otras identidades, digamos, que al menos, digamos, debiera considerarlas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que, y ¿cuál es uno de los efectos que eso tiene? ¿No? Es que no hay, efectivamente no hay registro, ¿no? Otra manera también que se puede hacer es que no se registren nunca. Algunos países de Europa, por ejemplo, no están registrando nada. Hombre o mujer da lo mismo, ¿no? Es persona de cierta edad, y punto. Y aparece, entonces, yo creo que en esto como de los registros hay algo que todavía requiere un cambio importante a diferentes niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel político, a nivel social en general. Hay países que están agregando el tercer sexo, por ejemplo, en sus registros. Hay países que han borrado el tema del sexo, género de los registros. Hay diferentes alternativas. Lo que es importante es hacerse cargo, de alguna manera, de esto, ¿no? No sé si te respondo oblicuamente quizás al tema, pero el tema es más amplio, digamos, ¿no? De eso. Sí, En todo caso, gracias. no hay cifra. No hay cifra. Entiendo. Y lo cualitativo que tú pudiste rescatar de tus investigaciones son personas que se atienden en el centro de ustedes. No. En cualquier parte. Se pueden atender en cualquier lugar. Ok. Se han atendido en centros privados, en centros públicos, no necesariamente con nosotros. Claudio, Bien. te ¿Sí? leo acá en el chat, te van haciendo, bueno, la observación de que el comediante sigue utilizando el personaje en la TV. Bueno, me imagino que, Yo pensé que ya no lo usaba. imagino que es un cambio más lento de lo que a uno le gustaría. Y después Sí. tenemos una pregunta de Cristian Albornoz, que Claudio, desde tu perspectiva, ¿cómo incluir a los padres o figuras significativas en los procesos terapéuticos? ¿Qué opinas de aquellos padres o figuras que son contrarios al respecto a la diversidad de sus hijos, hijes, y cómo se pueden incluir o excluir? Bueno, y gracias Cristian por la pregunta. La verdad es que es un gran tema. Yo en general no trabajo con niños y adolescentes, trabajo en general con adultos. Me topo menos con eso. Sin embargo, en el centro que ahora tenemos un programa de atención de personas trans y de género no conforme hace un año, donde llegan muchos jóvenes, y a veces llegan padres, por ejemplo. Llegan padres que asumen el conflicto, ¿no? Y otros que sencillamente llegan un poco buscando que nosotros podamos ayudarlos en volver a alinear a sus hijos con respecto a su identidad. Entonces, aquí es algo diverso, pero sí es muy problemático, ¿no? Sobre todo lo vemos con los chicos y chicas de género no conforme, ¿no? Que manifiestan esta inconformidad, frente a las cuales los padres en general tienen un choque bastante profundo. Eso nos llevó, por ejemplo, a tener que instalar un grupo específico para padres de nuestros pacientes, dedicado, digamos, a trabajar este tema, porque sabemos que eso redunda inmediatamente en sus hijos o hijas, ¿no? Pero si uno recorre la historia de jóvenes ya que no llegan con los padres, llegan solos, qué sé yo, en todos hay historias difíciles, ¿no? Detrás de todos estos casos de procesos suicida, en todos hay historias de violencia, de discriminación, de rechazo,
en la familia, ¿ya? Sabemos por las investigaciones, ¿no?, que el rechazo familiar aumenta las posibilidades de riesgo suicida por sobre un rechazo social más amplio, ¿no? Cuando la familia, que es tu núcleo de seguridad, en la infancia, por ejemplo, tiene una actitud negativa con respecto a tu propia identidad, con respecto a tu orientación sexual, ya eso tiene un impacto doble o triple, digamos, de que podría tener algo que ocurre en la calle o incluso en el colegio, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí el trabajo terapéutico, sobre todo con adolescentes, debe implicar a los padres de alguna forma. Sin embargo, no siempre los contamos con ellos, ¿ya? Me ha pasado, digamos, sobre todo con adolescentes trans, donde los padres no quieren saber, sencillamente. Incluso tienen esta actitud neutral negativa, ¿no? Así como, ok, puedes hacer lo que tú quieras, pero yo no voy a ayudarte en nada, ¿no? También eso uno lo ve bastante, ¿no? Y obviamente eso tiene un impacto en la salud mental de estos chicos o chicas. Eso. Claudio, tenemos una pregunta más en el chat, pero voy a proponer dejarla para el segundo bloque de preguntas, que ya nos queda medio minuto de webinar, y después la retomamos más adelante. Así que muy bien, sigan dejando preguntas en el chat y después volvemos. Los otros dos aspectos o ejes que había sobre esta psicoterapia culturalmente competente, además del conocimiento y formación que todos los terapeutas y psicólogos clínicos, digamos, tenemos que tener sobre la psicoterapia, sobre la psicopatología, sobre las diferencias, digamos, en salud mental y sobre las teorías que la explican. Un segundo gran pilar acá es la autoconciencia y monitoreo que necesitamos tener sobre nosotros mismos, ¿ah? Esto es la formación de todo psicoterapeuta, es un elemento clave, ¿no? Porque sabemos que, y eso a veces tiene la expresión en la terapia personal, o sencillamente el tomar conciencia de quiénes somos como personas, quiénes somos como terapeutas, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras características, nuestros conflictos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero esto tiene dos lados. Uno que es un aspecto individual, pero que también tiene un lado que tiene que ver con un colectivo, ¿ah? que tiene que ver cómo hemos sido y en qué contexto hemos sido formados también. Yo lamentablemente me formé en un contexto patologizador de la población LGBT en general, ¿no? El rol de la disciplina psi con respecto a este tema ha sido bastante negativo, ¿no? Si bien durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, de alguna forma esto dejó de ser, salió de la ilegalidad, pero pasó a formar parte de la patología, ¿no? Y por lo tanto ahí eso contribuyó probablemente a, si bien culturalmente hubo un cambio, por otro lado también fue acogido de una manera tradicional en aquella época, ¿no?, de la psicología clínica y de la psiquiatría, que era patologizarlo todo lo que se salía de ciertas normas estadísticas, ciertas normas como de la medicina, que finalmente una parte importante eran normas sociales, sencillamente, ¿no? Entonces todo este proceso de patologización y despatologización de alguna manera ha incidido también en todo este tema de la salud mental y en las experiencias negativas y el prejuicio que muchas personas de la diversidad sexual y de género tienen hacia nuestra profesión, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es bueno tener conciencia también de esto, ¿no? Cómo esto ha ido cambiando. ¿Ah? Yo me formé en la década de los 80, por ejemplo, donde en este paso entre la homosexualidad egodistónica y la homosexualidad saliendo del DSM-3R, ¿no? Esa es mi época de formación, y por lo tanto hay mucho que he tenido que reaprender o desaprender, ¿no?
de lo que me fue enseñado como que era la palabra en esos momentos, ¿no? Y estas grandes organizaciones, ¿no?, que nos han formado, la APA o la Organización Mundial de la Salud, han tenido un rol que en los últimos años, probablemente ustedes lo han visto, se ha convertido en disculpas públicas, digamos, en esta... a las comunidades LGBT en Estados Unidos, en Europa, etcétera, con respecto a esto, ¿no? Los últimos hitos han sido a partir del 2013, el DSM-5, la identidad transgénero es renombrada como disforia de género. Todavía ahí hay una tensión entre cultural y política sobre el uso de la disforia de género, que de alguna manera se sigue utilizando, pero también lo utilizan nuestros propios pacientes, ¿no? Que hablan de disforia corporal, por ejemplo, lo han hecho parte de su propio lenguaje más descriptivo acerca de lo que les ocurre. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2018, en el CIO-11, ¿no?, desclasifica la transexualidad como una enfermedad, aunque el CIO-11 entra en vigencia el 2022 y está en revisión en este minuto. Hay una serie de cambios que ya vienen incluidos en ese sentido, ¿no? A pesar de todos estos cambios, es bueno siempre recordar que hasta el día de hoy andan dando vuelta. Entiendo que Amazon los sacó de sus catálogos, pero existen en otros catálogos estos libros que tienen que ver con las prácticas conversivas, o las prácticas que hablan del esfuerzo de cambiar la sexualidad o la identidad en personas que se salen justamente de las normas esperadas o hegemónicas de lo heterosexual y de lo cisnormativo, ¿no? Lamentablemente esto proviene de una serie de investigaciones que hasta el año 70 se hacían en psicología clínica sobre las etiologías de la homosexualidad y la identidad transgénero, ¿no? Y podemos mirar hacia atrás, digamos, y ver investigadores que conocemos, que alguna vez admiramos, ¿no?, que estuvieron también, sobre todo en el ámbito psicoanalítico, ¿no?, que tuvieron mucha influencia en el mundo y en Chile también, ¿no? O sea, y en Latinoamérica en general, ¿no? Y de alguna manera, digamos, dieron lugar, ¿no?, para el nacimiento de varios autores que sacaron estos libros en la década del 70 y hacia adelante, ¿no? Y esto lamentablemente sigue existiendo, ¿no? No está prohibido en todos los países, hay diferentes movimientos que buscan, incluso en Europa han habido aumentos a veces de estos movimientos anti-diversidad de género, etc. Bueno, esto me lo voy a saltar porque lo pueden encontrar que es un poco toda la historia de cambios que han habido desde el año 65 hasta el 2018, sobre todo, ¿no?, como en este camino de la despatologización, que incluye al diagnóstico de género en niños y niñas, ¿no?, como también como ha ido cambiando hasta el 2018, donde aparece esta incongruencia de género en la infancia, ¿no?, que es lo que aparece como propuesto, porque en el fondo tiene que ser ratificado de aquí al 2022. Entonces, además como les decía, en este tema de la autoconciencia, está la autoconciencia de nosotros como comunidad, ¿no?, y también la autoconciencia de los y las terapeutas, ¿no? Y aquí entramos al terreno más íntimo de las actitudes, los prejuicios y las microagresiones que aparecen en los y las terapeutas, ¿no? Esto ha sido todo un tema y también bastante investigado, ¿ya?, desde hace varios años en el mundo, sobre las actitudes y prejuicios en psicólogos, psicólogas clínicas y psicoterapeutas frente a la diversidad sexual y de género, ¿ya? Obviamente, no somos inmunes a sesgos, prejuicios sociales y a la estigmatización psicológica, ¿no?
¿Por qué? Porque muchos, además, y yo me incluyo, ¿no? Fuimos educados de esa manera. Por lo tanto, quitarnos esos sesgos y esos prejuicios es un trabajo, ¿no? Y de ahí esta idea de las competencias, de ahí esta idea del automonitoreo, de ahí esta idea de alguna manera de estar permanentemente revisando nuestras prácticas, nuestro lenguaje, nuestra forma de mirar, ¿no?, a nuestros pacientes de la diversidad sexual y de género, ¿no? De alguna forma, las investigaciones han subrayado que estos prejuicios y actitudes negativas pueden ser expresados de una manera implícita y no consciente por psicoterapeutas incluso muy bien intencionados, ¿no? Y esto es importante también tenerlo claro, ¿no? Más que poder, de alguna forma, juzgarlos, digamos, y cancelarlos como se utiliza hoy en día, ¿no? Más bien entender de que esto es un proceso, que es un proceso de culturalizarse de alguna forma, ¿no? De socializar en lenguajes, en prácticas. De alguna forma, esto que estamos haciendo ahora en este instante tiene que ver un poco con eso, ¿no? Algunas investigaciones, por ejemplo, mostraba estudiantes de psicología en Uruguay con niveles moderados de prejuicio y tendencia a distanciarse socialmente de personas homosexuales o transgénero, ¿no? En una investigación del 2014, o una investigación en Puerto Rico mostraba un 20% de psicoterapeutas presentaban un cierto prejuicio moderado hacia las personas trans. Y en esa investigación mostraban también la distancia social, ¿no?, que aparece como mayor, ¿no? Pero también ciertas prácticas, como por ejemplo un 7,3% consideraba necesario realizar un psicodiagnóstico a pacientes trans, solo por el hecho de ser trans, ¿no? Nosotros hicimos también un estudio, el 2017, utilizando una escala de prejuicio hacia la diversidad sexual y de género que construida en Brasil por un colaborador nuestro con el cual tenemos proyectos de investigación en común y hemos trabajado bastante, que es Angelo Brandelli Costa, o Angelo Costa, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Tienen muchas investigaciones, diría que el investigador latinoamericano, digamos, que de alguna manera más importante en esta área. Y utilizamos esta escala con estudiantes de psicología del último año y profesionales de diferentes niveles de experiencia y de formación, ¿no? Y bueno, tenemos bastantes datos, estamos sacando el artículo justamente con Angelo en estos meses, sobre el tema de la relación entre formación y niveles de prejuicio. Y este es un primer dato así muy descriptivo, como en general predomina un nivel de prejuicio bajo, ¿no? O moderado en estudiantes, ¿ah? Pero en profesionales aparece también un porcentaje, aunque es pequeño, pero un nivel alto de prejuicio en profesionales propiamente tal, ¿no? Entonces, si uno toma los prejuicios moderados y altos en profesionales o en estudiantes, de alguna manera uno detecta ahí un tema con respecto a la formación, ¿no? Sobre todo en estudiantes, que uno esperaría 2017, digamos, estudiantes que están terminando la carrera, pero obviamente, y ahí de alguna forma en los diferentes países hay diferentes realidades en ese sentido, pero hace poco Felipe Concha, que es parte de nuestro equipo, y con Christian Spuller hicieron un estudio con programas de formación pregrado en psicología de 6 universidades en Chile, las más conocidas, digamos, y encontraron también deficiencias importantes, digamos, en términos de formación, no solamente sobre diversidad sexual, sino sexualidad en general, ¿no? El tema de la sexualidad es un tema en la formación que de alguna forma recibe todo lo que ha sido como una especie de impronta, yo me atrevo a decir, digamos, religiosa en este país, pues. Y probablemente en Latinoamérica también, no lo sé, ¿no?
Solamente como un ejemplo, para que vean, digamos, que cuando hablamos de prejuicios altos o moderados, estamos hablando de respuestas frente, por ejemplo, a preguntas que dicen el sexo entre dos hombres es algo totalmente equivocado, o los niños y niñas deberían jugar con juguetes apropiados para su propio sexo, que hablan de actitudes, ¿no? Actitudes y prejuicios, por ejemplo, frente a... entonces, esa escala tiene ese tipo de ítems, ¿no? De eso estamos hablando. Otro punto importante que en este ámbito son las microagresiones, ¿no? Hay toda una línea también de investigación sobre las microagresiones, es decir, aquellas agresiones que en terapeuta, como les decía, bien intencionado, que no declaran prejuicio contra la diversidad sexual y de género, igual cometen justamente de alguna forma, porque están o hemos estado en una cultura, digamos, que nos ha formado de una determinada manera, y cuesta hacer ese cambio, ¿no? Por ejemplo, la presuposición de que la orientación sexual es la causa de todos los síntomas de conflicto de un paciente, o la tendencia a evitar y minimizar la orientación sexual como un área de exploración en la psicoterapia. En general, la sexualidad se evita bastante, digamos, en la psicología clínica y en la psicoterapia. A veces también una microagresión es vista como estos intentos de sobreidentificación del terapeuta con los pacientes LGBT, por ejemplo, ¿no? Una especie como de paternalismo, ¿no? A veces. O presencia de comentarios basados en ciertos supuestos estereotipados sobre las personas LGBT. Por ejemplo, a ustedes, los gays, les cuesta tanto tener pareja, por ejemplo, ¿no? Frases como de ese tipo, ¿no? Presencia de expresiones con sesgo heteronormativo, la suposición de que todo individuo LGBT necesita psicoterapia, presencia de advertencias sobre potenciales daños de identificarse como LGBT, por ejemplo, son algunas de las que son llamadas como las microagresiones y todos los derivados que eso tiene, ¿no? En general, todo lo que es silenciamiento, invisibilidad, que es lo que más se repite como queja de muchos y los pacientes, digamos, que asisten a psicoterapia, sobre sus terapeutas, muchas veces ese silenciamiento, ¿no? Y la manera en que estos aspectos y estas microagresiones impacta en general, lo que se ha visto es que exacerban el estigma sexual internalizado, por ejemplo, lo cual es muy nocivo. Obviamente reducen la exploración terapéutica de un área muy importante de la vida de las personas, ¿no? De un amplio rango de experiencia y muy relevante. Y de alguna manera profundiza muchas veces en los propios pacientes la desesperanza y el sentimiento depresivo, ¿no? O sea, si ni mi terapeuta puede hablar de esto, entonces ¿por qué yo voy a estar ni siquiera imaginándolo, ¿no? Por ejemplo. Tercero, entonces en estos tres ejes de conocimiento, formación, autoconciencia, monitoreo, el tercero es la práctica, ¿no? Sabemos que en toda formación de psicoterapia el practicar, el tener experiencia clínica es fundamental, ¿ya? Y acá le llamamos la práctica terapéutica afirmativa, la actitud afirmativa, ¿no? Y la actitud afirmativa no es un modelo psicoterapéutico, sino es una actitud, básicamente, ¿no? Es una actitud que de alguna forma algunos la han planteado como con ciertos aspectos, por ejemplo, que uno debiera tener como una mayor sensibilidad, ¿no? Frente a sus pacientes de la diversidad sexual y género. Por ejemplo, en una investigación que fue muy interesante, porque se le preguntó a pacientes sobre aquello que podían describir como actitudes sensibles sus terapeutas, y qué recomendaciones podrían hacer. Entonces, estas personas planteaban, por ejemplo, sea sensible a la orientación sexual y a la identidad de género, y tenga conocimiento acerca de la realidad LGBTQ, ¿no? Este conocimiento acerca de las disparidades de salud mental, por ejemplo. Ofrezca un espacio seguro y respetuoso, por ejemplo, ¿no? Sea sensible al contexto cultural de discriminación, de estigma, de exclusión, ¿no? No piense que esto es la imaginación
que se tiene, ¿no? Sino cómo de alguna manera este contexto existe alrededor del espacio terapéutico también. No patologizar, obviamente, la orientación sexual o la identidad de género, y no atribuir el malestar a esa orientación o a esa identidad, ¿no? Ahí da ejemplo, ¿no? Estar deprimido porque las personas LGBTQ son inestables, o eres culpable de tu malestar por ser LGB, etcétera, etcétera, ¿no? Haga preguntas abiertas, ¿no? De alguna forma, bueno, esa es toda recomendación para un clínico también. Use el lenguaje inclusivo en la medida de lo posible, sin prejuicio, sin estereotipo, ¿no? Y si no sabe, pregunte, y si se equivoca, pida disculpas, ¿no? En el caso de los pacientes trans, por ejemplo, el uso del nombre social y el pronombre adecuado es muy importante, ¿ya? Yo trabajo mucho con jóvenes trans, y a mí me cuesta el lenguaje neutro, ¿no? Estoy formado, digamos, a mi edad, ya es difícil que logre aprender toda la posibilidad, así como le sale a los jóvenes con tanta naturalidad, ¿no? A mí me cuesta muchísimo, entonces parto pidiendo disculpas, ¿no? Es una manera también de ser respetuoso frente a eso, ¿no? Importante la ayuda sobre el estigma sexual internalizado, sobre todo explicitando y cuestionando los prejuicios que el propio paciente pueda tener sobre su vida o sobre las comunidades LGBT. También que le ayude en procesos específicos como salir del closet, por ejemplo, enfrentar la discriminación, elaborar experiencias traumáticas de acoso o violencia, por ejemplo, ¿no? Que les apoye en el desarrollo de una identidad y una orientación positiva con orgullo, ¿no? Que sea respetuoso de sus decisiones, sobre todo, por ejemplo, con la decisión de salir del closet. Hemos visto en mucha investigación donde se menciona donde el orientador del colegio, orientadora del colegio, el psicólogo o la psicóloga dice, no, tienes que decirle a tus padres, tienes que decirle a la comunidad para que te acojan, y el resultado de eso muchas veces es un resultado desastroso. Entonces, el cómo, cuándo, son elementos fundamentales, digamos, tenerlos claros, digamos, y que surjan del trabajo terapéutico o del trabajo de consejería, y no desde cierta postura de los terapeutas o de los orientadores, por ejemplo, ¿no? Claudio, perdón, nos quedan 10 minutitos. Es increíble lo rápido que se está pasando el tiempo. Sí, voy a acelerarme lo más posible. Bueno, esta es una escala de competencias que ya les voy a decir dónde la podrían encontrar. Me voy a saltar eso para llegar a un segundo punto, que es el foco en el estigma sexual internalizado, ¿no? El trabajo psicoterapéutico en el estigma, de alguna manera, tiene que ver con esto de hacer consciente y lo inconsciente, ¿no? Yo diría que para los psicoterapeutas, ¿no? Es quizá el trabajo más importante con pacientes LGBT, ¿no? Sin embargo, ya dijimos lo que era el estigma sexual internalizado, pero sabemos que esto se da en un contexto social. Por lo tanto, no se da igual en todas las personas y en todos los contextos culturales y sociales, ¿no? De modo que hay que explorar mucho las manifestaciones particulares que adopta ese estigma sexual en un paciente determinado, a través de la culpa, la autoestima, de qué manera aparece este estigma sexual. Tiene muchas caras, ¿no? Y eso es parte del trabajo terapéutico, ¿no? Y mucha atención, ¿no?, a las características particulares del paciente, a las propias creencias, a los valores y al estrés que pueda tener con eso, ¿no? Por lo tanto, muchas veces es importante también ser respetuoso de las propias creencias que el paciente sostenga, ¿no?, con respecto a sí mismo, en ese sentido. No atribuir todo lo que le ocurre al paciente al estigma internalizado, no todo es esa conceptualización, ¿no? En tercer lugar, identificar y reconocer de qué manera el estigma sexual internalizado y su expresión regula ciertas emociones o regula la sintomatología. Por lo tanto, ese trabajo a veces tiene que ser lento, de tal manera que vaya siendo reemplazada ese estigma y vaya siendo entendido cómo
una expresión de ese estigma muchas veces es la propia sintomatología, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un trabajo a veces que implica mucho tiempo de profundización de dónde y de qué manera se ha construido ese estigma hacia sí mismo. También esto implica, ¿no? Este trabajo lento y progresivo implica una mayor conciencia de las conexiones entre el mundo interno y externo, ¿no? Obviamente es útil explicitar las conexiones que van emergiendo, ¿no? Entre estos pensamientos negativos y las trayectorias vitales, es decir, cómo vaya siendo más consciente estas expresiones y que las vaya entendiendo en relación a ciertas experiencias vividas en su familia o en sus trayectorias vitales en general, ¿no? Y finalmente, en la medida que los pacientes aprenden de su propio proceso de estigmatización, pueden salir de esta posición de víctima muchas veces, ¿no? Y viéndose a sí mismos como capaces de influir en otros, de participar de su comunidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que se convierte en un círculo virtuoso al estar menos aislados, al estar más conectados con sus pares y sobre todo con sus comunidades, ¿no? De lo cual voy a hablar en unos minutos más. Y con esto cierro, finalmente, como parte de la práctica afirmativa y competente, el trabajo con las comunidades y la importancia del orgullo, ¿no? Esto no es solamente un eslogan, ¿no? En general es un factor protector. El orgullo de ser quien se es, para cualquier persona, obviamente, independiente sea de la diversidad sexual y de género, es importante. En este caso, puede ser mucho más importante, sobre todo como un elemento que entra en tensión con el propio estigma, ¿no? Entonces se convierte, digamos, de alguna forma, la participación en las comunidades, además del apoyo familiar, el apoyo social, etcétera, etcétera, el ir progresivamente sintiendo un mayor orgullo de ser quien se es. Hay investigaciones al respecto, incluso de qué manera aumenta o el impacto que tienen ciertos cambios de ciertas leyes, por ejemplo, en las comunidades de la diversidad sexual y de género, a partir de ciertos cambios sociales y legales, por ejemplo, ¿ya? La celebración de que antes era un día, ¿no? Ahora fue una semana, ahora es todo un mes, ¿no? Hablamos del mes de la diversidad, ¿no? En junio, ¿no? Celebrando de alguna manera una historia que ha tenido las comunidades LGBT para sentirse cada vez más orgullosas de quienes son. Estos son algunas comunidades en Chile que justamente están permanentemente en esta lucha, y esta es, para finalizar, todos estos símbolos finalmente no es otra cosa que una búsqueda de visibilización, una búsqueda de identidad y una búsqueda de sentirse orgulloso, ¿ya? Lo cual de alguna forma refiere a una dignidad intrínseca que todo ser humano posee, que no debiera verse afectada ni por su orientación sexual ni por su identidad. Con eso termino. Nosotros hace algunos años sacamos una guía que está digital, la pueden encontrar en esta dirección, www.ceps.wt.cl, que es una guía que da orientaciones generales sobre todos estos temas que hemos hablado. Gracias. Claudio, agradecerte por la presentación. La verdad que es un placer escucharte. El tiempo se pasa muy, muy rápido. Es para tener horas de tu presentación. Muy, muy amena, muy clara, muy importante todo lo que nos transmitís. Y como decías, en un momento es parte de este espacio, es parte del cambio necesario que empezamos a hacer como sociedad. Bueno, están construyendo la casa al lado, así que voy a tratar de silenciarme muy pronto. Quedan algunas preguntas para responder de manera rápida antes de finalizar el evento.
Antes nos habían preguntado, bueno, por la variable religión en el coming out, ¿cómo podemos tratar de afrontar esta variable? Y también te hago las dos preguntitas juntas. La segunda, bueno, que es interesante, nos comentaba Dharma, que haya terapeutas dispuestos al cambio y hay algunos que se aferren a los prejuicios. Sí. ¿Qué opinás en ese aspecto? Bueno, yo creo que muchos de esos terapeutas que se aferran a esos prejuicios, de alguna forma, cuando en los pocos lugares que están descritos, porque muchos se esconden, ¿no? Pero por lo menos en Chile ha ocurrido, digamos, hay una cosa como de ocultarse un poco, ¿no? Disfrazarse un poco. Entonces es difícil describirlo así y hacer como una categorización, ¿ah? Pero lo que sí se sabe es que las investigaciones sobre terapias conversivas o prácticas, ¿ah? Yo no le llamo terapia, en realidad son prácticas más bien conversivas, o todos los esfuerzos por generar un cambio en la orientación sexual o en la identidad de género, están muy ligados a prácticas religiosas al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo religiones que son más, mucho más ortodoxas o mucho más, digamos, rígidas. Dentro de ellos la religión católica, que es la que tiene mayor presencia probablemente en Latinoamérica. Sin embargo, no toda la religión católica también es igual. ¿Ah? Sabemos que hay congregaciones que han sido más abiertas. La curia romana ha ido también, de alguna forma, no sé si haciendo grandes cambios, yo no soy religioso, pero me imagino que ha habido una cierta apertura, no sé, en Chile hace algunos años existe una parroquia, que le llaman la parroquia gay, ¿no? Porque es una parroquia abierta a la comunidad LGBT, pero que está ligado también a algunas de las comunidades religiosas más abiertas en general que existen. Entonces, en esto hay muchas diferencias. Sin embargo, uno puede decir que en términos generales, el efecto que ha tenido sobre la cultura en nuestros países, sobre todo, ¿no? Y el efecto que tiene sobre los individuos, ¿no? Formados, educados en esas religiones, muchas veces ha sido nocivo, ¿no? Yo creo que ha sido nocivo también la postura frente a la sexualidad en algunas de estas religiones, sobre todo la religión católica, pero también como hacia la formación en las comunidades y nuestras jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual. Entonces, yo creo que sí, es un gran tema. Hay investigaciones, nosotros no tenemos nada en esa línea, pero sí conocemos investigaciones donde se toca el tema de la religión o la pertenencia. Lo que sí hacemos es que en nuestras investigaciones agregamos el tema de pertenecer o no a una comunidad religiosa, ¿no? como una variable, ¿no? Que es algo que uno puede hacer para ir recogiendo ese dato, ¿no? como un dato importante, ¿no? Eso, no sé si respondo, no sé quién tenía esa pregunta en realidad. Clarísimo, Claudio, súper rico. Bueno, avanzamos con otra pregunta, ya estamos pasados de tiempo, pero creo que es muy interesante esta pregunta que te hace Flavia Eloy. Bueno, muchísimos comentarios de agradecimiento también te van llegando. Acá te preguntan, según tu trayectoria de investigación, ¿a qué edad un niño podría empezar a recibir información y herramientas de identificación sexual, ya sea a través de la escuela y o con sus mapadres? He visto investigaciones que hablan de que a los 3 años un niño deja de hacer cosas porque comienza a entender que algo es de niño o de niña. Mira, como en todo, los niños van aprendiendo de acuerdo a la edad que tienen y de diferentes maneras, ¿no? Pero hay un aprendizaje que no es considerado aprendizaje tan consciente, ¿no? Como es las actitudes que van percibiendo a su alrededor, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, digamos, un niño de 3, 4, 5 años, de alguna forma ya está hace un buen rato, digamos, viviendo una socialización de su propia identidad, que incluye y que es parte de su identidad sexual, por lo tanto, con su nombre, con la ropa
con los juegos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la exploración natural y absolutamente espontánea que tienen los niños va chocando muchas veces con las actitudes que percibe a su alrededor, ¿no? Sobre todo de sus padres, de su familia, luego del colegio, etc. Todo eso es educación, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nosotros le decimos a los padres, sobre todo de padres que llegan, no sé, con chicos de 9, 10, 11, 12 años, que ya vienen con una trayectoria de esta tensión al interior de la familia, es que de alguna forma les permitan explorar, les permitan conocer, generen la menos oposición posible, y que no lo lleven al psicólogo, por favor. Le decimos, no nos traiga, venga usted, ¿no? Vengan ustedes, padres, que son los que educan, ¿no? O las comunidades también educativas, vengan los profesores, ¿no? Porque son un factor tremendamente importante con respecto a eso, ¿no? Entonces, uno empieza a educar desde que un niño nace, ¿no? O una niña nace, ¿no? Pero empieza a educar de una manera no tan consciente. Sencillamente uno empieza a transmitir cultura, finalmente, ¿no? La educación es una transmisión de cultura más ordenada nomás, pero en el fondo no es otra cosa que eso. Entonces, ojalá sea muy temprano y con respecto a la orientación sexual, bueno, la orientación sexual en general está muy asociada a procesos de cambios también del desarrollo, y suelen aparecer esas motivaciones sexuales más, sobre todo después de los 9, 10 años. Sin embargo, desde chiquitito, ¿no? Si un niñito le da la mano a otro y hay un papá que dice, oye, pero suéltale la mano a ese niño, que es niño. Ya ahí estamos educando de una manera como, bueno, heteronormada. Entonces, estamos afectando la identidad en términos globales, desde muy chico, ¿no? No sé si respondo un poco con eso. Creo que sí, Claudio. Creo que sí. Dimas tenía la mano levantada hace un rato, pero la bajó, no sé. ¿Había una mano? Sí, imagino que ya estaban en la recta final y no quería pasarme del tiempo, así que tu disculpa. No sé si la puedo hacer una pregunta básica. Era como si conocías... Sí, ok, vale, un placer. Saludos desde Panamá. Si conocías algún lugar que entrenaran sobre psicología afirmativa o terapia, perdón, psicología sí, afirmativa o terapia y terapia afirmativa, porque lo que he visto está en España. Yo me hice como un entrenamiento, pero era un cursito como unos días, y sé que el Colegio de España tiene un entrenamiento, pero no específicamente en psicología afirmativa. Dan como matices, pero no tan profundo. No sé si conocía o algo más de Latinoamérica, y disculpa que me extienda un poco, porque la cultura de España es muy diferente a Latinoamérica. Cuando fui a ese entrenamiento, allá son un poco más abiertos, y acá sabes cómo es la cultura latinoamericana. Entonces no sé si conocías algo un poquito más acá. Sí, mira, en diferentes países hay formaciones, pero primero aclarar que, como te decía antes, la terapia afirmativa en realidad tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una cultura, no es que haya una técnica particular, no es un modelo terapéutico, sino más bien muchas consideraciones. Yo aquí dije algunas, digamos, pero que forman parte de cómo ir generando en los terapeutas una mirada, una escucha, Claro. y una actitud afirmativa hacia los pacientes de la diversidad sexual y de género. En Latinoamérica hay algunas formaciones. Nosotros tenemos, hace un año atrás, un diplomado justamente en psicoterapia y salud mental en la diversidad sexual, de género y de relaciones, que lo hacemos en conjunto con otras personas de la red latinoamericana que tenemos. Hay personas, profesor de Colombia, de Brasil, y una parte importante de nuestro equipo en Chile, que tenemos este diplomado que es online. Entonces tú lo puedes tomar tenemos en este minuto, porque se está desarrollando, pero pronto van a salir los avisos para el 2022 de este diplomado, que ya tenemos algunos estudiantes de otros países
países de Latinoamérica. Así que Sí, puedes ¿dónde me explorar puedo- las Ahí, páginas, puedes explorar las páginas de posgrado de la Universidad Diego Portales, y ahí lo ok, vas a encontrar, ¿no? Claudio, perdón, mientras decimos las últimas palabras de cierre, hay muchas Bien. solicitudes de pedido, de bibliografía, tanto del PowerPoint. No sé si querés, si podrás dejar tu mail en el chat, quizás así te pueden escribir y hacerte Sí. los pedidos correspondientes. Y bueno, No, nuevamente, agradecerte enormemente por tu presentación, muy, muy rica, sumamente interesante, a toda la audiencia también por todas las preguntas, por los comentarios, ha sido muy rica experiencia. Este evento les recuerdo que está grabado y va a estar accesible desde los links que les dejé en el chat, que son las páginas de la Society for Psychotherapy Research y el Facebook también. Estén atentos a las páginas también que se vienen los próximos eventos ahora. Vamos a estar teniendo presentaciones sobre las nuevas herramientas necesarias de la tecnología para el psicoterapeuta y también distintos workshops. Así que bueno, desde ya les agradezco mucho a todos y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por la asistencia. Un abrazo.